Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Repaso de las primeras 5 lecciones de la reunión varonil. El camino nuevo y vivo. Libro base, Eclesiastés. Experiencias debajo del sol. Es el libro más extraño de la Biblia según algunos, ya que no hay ninguna alabanza ni encontramos ninguna expresión de gozo o de paz. Eclesiastés viene de la palabra hebrea Coelet, que significa quien convoca a una asamblea o simplemente un predicador, siendo esta la traducción al español de la palabra Eclesiastés. El sermón escrito del predicador busca respuesta a la pregunta ¿vale la pena vivir? El autor, el rey Salomón, busca esta respuesta desde diferentes puntos de vista, aparte de la revelación divina. Prueba de ello es la frase «dije yo en mi corazón». Otras frases que se repiten en este libro son «vanidad de vanidades, todo es vanidad» y «debajo del sol». Podemos entender la filosofía de la vida que rige la mente del hombre natural. Dios nos da un resumen completo de los argumentos humanos del significado de la vida. No son los argumentos de Dios, sino un resumen inspirado por Dios de los argumentos equivocados del hombre. El tema de Eclesiastés es que la vida tiene propósito y tiene gracia. También enseña que la verdadera sabiduría consiste en temer a Dios y confiar en Él. Tiene muchas cosas difíciles de entender, pero revela también verdades importantes para que el hombre se convenza de la vanidad que ofrece el mundo, pues nada que proviene de él proporciona felicidad. Habla también de la vileza del pecado, pues hace del hombre un ser miserable y pecador, y por consecuencia una vida separada de Dios. También Eclesiastés es un sermón penitencial, es decir, que lleva al arrepentimiento, donde el autor reconoce su propia necedad al prometerse satisfacción en las cosas de este mundo, incluidos los placeres prohibidos del pecado, y los halla ahora más amargos que la muerte. Su caída es una prueba de la debilidad de la naturaleza humana, aún en el hombre más sabio como lo fue el rey Salomón. Y si el sabio no debe gloriarse en su sabiduría, mucho menos el rico en sus riquezas, pues a Salomón le hicieron más daño que a Job su pobreza. En cambio, su regeneración es una prueba de la gracia de Dios, al traer de vuelta hacia Dios a quien se había apartado tanto de él. Eclesiastés también es un sermón muy práctico y provechoso, ya que Salomón, siguiendo el ejemplo de su padre David, se propone enseñar a los transgresores los caminos de Dios. El salmista dijo: «Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti». Salmo 51:13. Este libro tiene el propósito de mostrar que la felicidad no consiste en vivir disipadamente para nosotros, el hacer todo lo que queremos o nos viene en gana, sino el hacer. Este libro tiene el propósito de demostrar que la felicidad no consiste en vivir disipadamente, el hacer todo lo que queremos o nos viene en gana, sino el hacer que el que nos creó sea para nosotros nuestro Dios y nuestro Señor. Salomón asegura al final del libro: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda todos sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13.
También en Eclesiastés se relata el fracaso del hombre viviendo en esta vida apartado de Dios. Entendemos que Salomón probó de todo en busca del bien supremo, pero fue amargamente desilusionado y llegó a la conclusión que debajo del sol todo es vanidad. El libro fue escrito para que otros eviten pasar por este camino fastidioso, y la lección que nos deja Eclesiastés es que el corazón no puede hallar satisfacción fuera de Dios. La satisfacción solo se puede hallar en la palabra de Dios y no en otro lugar, ni en otras cosas. Hallarán la verdad de que solo Dios posee la llave de salvación y la vida eterna. Su insondable gracia y provisión infinita que encontramos en la obra de propiciación provista por fe en la virtud de la sangre de Cristo. Romanos 3:25. Es en Cristo que el hombre puede encontrar el sentido de la vida, pues Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:15. El hombre natural dice acerca de lo celestial: no existe, o es imposible alcanzarlo. El hombre carnal asegura: mi entrada al cielo está segura, por tanto no importa cómo viva. Pero el hombre espiritual sabe que el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. No buscando mi propio beneficio. 1 Corintios 10:33. Estaremos viendo las 5 lecciones, las cuales son: primero, la aflicción; 2, el placer; 3, el tiempo; 4, el trabajo; y 5, la injusticia. Sobre el tema de la aflicción pensamos, la palabra clave es la vanidad. Eclesiastés es una reflexión filosófica sobre el sentido de la vida y la búsqueda de la felicidad. Parte del libro se enfoca en que todas las cosas son efímeras, pasajeras, las cosas son injustas y que la vida no tiene sentido. En Eclesiastés 2:22 el autor se pregunta: ¿cuál es el significado de todo el esfuerzo que el hombre hace en su vida? ¿De qué sirve todo su esfuerzo si todo es vanidad? ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Esto nos hace ver que muchas veces tenemos proyectos o trabajos efímeros que, aunque pueden tener un valor material, temporal, pueden carecer de una trascendencia verdadera. Nos pueden dar ideas de seguridad y estabilidad, pero al final no nos hacen verdaderamente felices o plenos. El dinero o posesiones pueden dar sensación de estar así, pero realmente no lo hacen. El autor de Eclesiastés nos hace reflexionar de cómo estamos viviendo nuestra vida y que nos cuestionemos si verdaderamente estamos realizados o exitosos y felices, o si solo estamos persiguiendo una meta que parece importante, pero que no nos hace sentir plenos. Nos preguntamos: ¿es malo trabajar y buscar tener éxito en la vida? Respuesta: no, no es malo trabajar ni buscar el éxito en la vida, siempre y cuando nuestra mirada esté puesta en el Señor. Y que también nuestro amor sea para Él y no el amor al dinero, porque dice la palabra que el amor al dinero es raíz de todos los males. No nos está alentando a no trabajar o hacer un esfuerzo, sino que nos hace pensar en la importancia o trascendencia de aquello en lo que estamos trabajando o invirtiendo nuestro tiempo o esfuerzo, y que es mejor invertir para lo eterno y no para lo efímero. Lo eterno permanecerá y lo efímero se acabará aquí. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? Es encontrar sentido en lo que hacemos, porque muchas veces hacemos las cosas sin sentido, mecanizados. Debemos tener también relaciones genuinas y profundas y ser felices. Eso es lo que importa en la vida. También es importante que nos cuestionemos qué es lo importante para nosotros como hijos de Dios, lo que realmente nos hace felices y cómo podemos realmente alcanzar lo que importa en la vida.
Buscar trabajar en lo eterno es lo que nos hará sentir satisfechos y nos debe hacer felices. Trabajar por el Señor y para Él. Reflexionemos en el verdadero valor de nuestros esfuerzos en base a lo que estamos leyendo en Eclesiastés. En la búsqueda que hacemos del éxito material, olvidamos lo que realmente da significado a nuestras vidas. Eclesiastés nos hace pensar en el verdadero valor de nuestras ocupaciones. Cada momento de nuestra vida es de valor y debemos permitir que el amor, la autenticidad y la conexión guíen nuestros esfuerzos. Así, al volver a ver nuestra vida podremos sonreír, al ver que nuestros esfuerzos y tiempo lo invertimos en lo que verdaderamente cuenta, lo eterno. ¿Cómo hacerlo? La oración, la lectura de la palabra y el conocimiento de Dios y la comunión íntima con Él día con día. Segunda lección, el placer. Eclesiastés enseña el camino que todos deberían entender o conocer, el contraste entre la vanidad y el poder de Dios, y muchas cosas que usamos normalmente si no tenemos cuidado nos pueden sobrepasar y no estaremos haciendo aquello para lo cual se nos ha concedido tener. Debemos conocer, cuidar para el propósito que se nos han dado. El placer, tema que nos corresponde ahora, no tiene una cita específica, sino que lo estaremos viendo en Eclesiastés, aparece en capítulos 2, 10 y 11. Este libro poético, en los primeros versículos de cada capítulo, nos da un preámbulo de lo que va a tratar. Ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes, propone en el capítulo 2 al inicio. Propone que la felicidad y el placer vienen por lo material, por lo que sientes, quieres o te gusta hacer, y puso a prueba su corazón con todo esto que hizo. Se agasajó con vino, edificó, plantó, tuvo huertos, compró siervos y siervas, tuvo muchas posesiones, amontonó plata, oro, tesoros, fue enaltecido, fue prominente. Cualquier cosa que quería o deseaba no se lo negó, no apartó su corazón de placer alguno y lo pudo hacer por su trabajo. Pero después consideró, como resume en 2:11, miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Ahora nosotros también podemos comprobar que todo lo que nos hacen creer que produce felicidad, satisfacción o placer, solo causan decepción. La frase aflicción de espíritu a veces traduce que corría tras el viento. Algo que se esfuma, nos venden humo. Muchas otras cosas son engaño. Consideremos también que tener dinero, trabajo, posición o bienes, esas cosas no son malas, las que no te van a llenar, sino que está refiriéndose a las acciones, a las cosas que estás haciendo para obtener aquellas. A lo cual creemos que si tenemos más dinero o más posesiones se va a llenar ese hueco que está vacío, o voy a ser más feliz. Si tuviera la oportunidad de cumplir mis sueños, de tener lo que mi corazón me dice, eso es lo que realmente me va a llenar. Pero después de hacer todo ese trabajo, nos vamos a dar cuenta que no se cumplen nuestras expectativas. ¿Qué nos está impulsando a obtener esto? Concluye diciendo, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá o quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger, amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él suple para nuestro uso, gozo y suplir nuestras necesidades, pero ¿de qué manera se está proveyendo todo esto? ¿Qué es lo que nos está impulsando para cumplir con esto? ¿En quién estoy confiando para obtenerlo? ¿En quién me estoy apoyando? ¿En quién estoy poniendo mi corazón para conseguir ese gozo?
Si queremos conseguir algo que realmente es necesario, hay que acudir a Dios. Si queremos buscar un gozo que nunca acabe, una fuente inagotable, solo vamos a encontrar en Dios. Consideremos lo que Dios nos ha dado. Lo que proviene de Dios es poderoso, capaz y eficaz. Si es nuestro Dios el que creó el cielo y la tierra, nada hay imposible para Él. También el Espíritu proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A veces quisiéramos saber muchas cosas futuras, hay incertidumbre al respecto. Pero si nos apoyamos en Dios, aunque no podemos saber qué es lo que Dios va a hacer, estaremos seguros de que todo estará bien de acuerdo a sus planes y propósitos. Debemos dejarle a Él el control de nuestras vidas. El placer no lo obtiene el hombre, sino que lo da Dios, y viene de confiar en Él, que es digno de confiarle en nuestro futuro y saber que nos va a dar lo que más nos convenga o lo que necesitamos. 2 Corintios 3, del 2 al 6, nos dice que Dios nos da capacidad, nos hace competentes para vivir conforme a su voluntad. Nos da capacidad para hacer lo necesario para dar testimonio de su poder en mi vida. Necesitamos unos de otros, pero apoyándonos en Dios. Él nos ha librado del pecado, nos da una nueva vida. 2 Corintios 5, 17 y 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De Dios proviene algo nuevo, una vida nueva, una capacidad de tomar decisiones nueva, una capacidad de vivir una vida diferente, una forma de tratar con los problemas totalmente nueva, porque todo ha sido hecho nuevo. No solo hemos sido rescatados del pecado, sino hemos sido hechos nuevos, redimidos, cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cómo vivimos, nuevas actitudes, etc. En el capítulo 10 encontramos lo siguiente. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Versículo 1. Cualquier persona que lleva una vida recta delante de Dios y en un momento dado se descuida y deja de depender de Dios, ese pequeño momento puede llegar a corromper o interrumpir esa cercanía que tenía con Dios. Si nos soltamos de Dios, aunque sea un instante, el enemigo puede aprovechar y poner una tentación, que si llegamos a pecar y caer, eso puede llegar a corromper. Debemos cuidar nuestro comportamiento, nuestra conducta, lo que veo, lo que me rodea a mí y a mi familia. El mundo está bombardeando a nuestros niños y jóvenes. Si mi vida pertenece a Dios, ¿por qué a veces no le busco a Él? Si tiene planes para mi vida, ¿por qué no hago mis planes por otro lado? En este pasaje se advierte de peligros según nuestras acciones o actividades. Debemos cuidar muchas acciones que nos alejan del Señor, buscando placer. Placer, pecado, corrupción están cerca. Debemos cuidarnos de ello. No debemos buscar o desear cosas que afectan nuestra vida, sino buscar al Señor. Escasez, tristeza, dolor o resentimiento. Debemos quitarlo de nuestras vidas porque puede ser eso que impida que el Señor se manifieste en nuestra vida, que evite el gozo que tenemos en el Señor, que nos estemos apartando de lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. No temamos estar en la presencia del Señor, ya que nos traerá bendición y cosas buenas, pero si no estamos cerca, tal vez no captemos lo malo de algunas cosas en nuestras vidas para corregirlas. En todo momento necesitamos estar de la mano de Dios, del consuelo de Cristo, la lectura de la palabra. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés 11:9. Tercer tema, el tiempo. Eclesiastés 3:1. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?
El predicador buscó y vio que todo era vacío, vanidad, vano, pero encontró que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Dios tiene un plan, un propósito para cada cosa y nosotros tenemos límites. El predicador narra su experiencia. Encontró que todo era en ciclos. Generación va y generación viene y la tierra siempre permanece. Sentía que todo era una rutina, nada hay nuevo debajo del sol. Esa repetición le hacía ver que todo era mucho esfuerzo y aflicción de espíritu. Se sentía frustrado y angustiado por esa repetición. Probó muchas cosas para encontrar sentido a la vida. Intentó de todo y no funcionó. Y buscó sabiduría y estudió mucho, pero también vio que había mucha molestia en ello. Y el que añade ciencia añade dolor. Descartó la sabiduría y buscó mucha diversión. Quiso probar la alegría y también vio que era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Capítulo 2, versículos 1 y 2. Después buscó hacer mucho trabajo, construyó mucho y vio toda la obra de sus manos y concluyó que era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. También vio lo que queda, que lo mismo acontece al sabio y al necio. Ambos mueren igual. Esto lo desanimó, que llegó a decir, aborrecí la vida. Capítulo 2, versículo 17. Llegó a la conclusión que quizá la clave no está en controlarlo todo, ni saberlo todo, ni tenerlo todo, sino en aceptar que hay tiempos fijos para cada cosa, puestos por alguien más grande, y dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. No es casualidad, es de parte del plan de Dios, aunque no lo entendamos todo y no estemos de acuerdo, pero hay que entender y hay que aceptar que hay tiempo para todo, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar o lamentar y tiempo de bailar. Y además la vida está hecha de todos estos momentos, buenos y malos. Reconocer esto es parte de ser sabios, es plan de Dios. Bueno, pero misterioso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Capítulo 3, versículo 11. Dios hace bien todo a su tiempo, pero no lo podemos llegar a entender todo. Dios es soberano y todo lo que hace es perpetuo. No se le puede añadir o disminuir. Y lo que hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Lo que hace Dios dura. No lo podemos cambiar y lo hace para que le tengamos un respeto profundo. Nos aconseja también, mira la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Por más que intentemos, el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, y a veces las cosas no salen como esperamos. Después de considerar todo esto, ¿cómo hemos de vivir? 1. No hay cosa mejor que el hombre coma y beba y se alegre en su trabajo. También esto es de la mano de Dios. Es don de Dios que el hombre coma y beba y goce de toda su labor. Goza de la vida con la mujer que amas. Dios nos da la bendición de la ayuda idónea. Tenemos que hacer todo con todas nuestras fuerzas. Seamos prácticos y sabios al vivir. Aprendamos de las experiencias buenas y malas. Tengamos paciencia y no orgullo. No pensemos que el tiempo pasado fue mejor. Adaptémonos a los tiempos que Dios nos da. Debemos servir con el corazón, no solo en nuestro trabajo, sino también a Dios y a su iglesia. Si quieres compartir tu fe o servir de otra manera, enseñar, alabar, hazlo. No te paralices por no saberlo todo. Dios ve la sinceridad de tu corazón. Es ese deseo valioso para Dios.
Aplica los dones que Dios te dio. Siembra tu semilla en el servicio. Haz tu parte con un corazón dispuesto y deja el resultado a Dios, porque Dios te lo puso y Dios dará el fruto. Respeta siempre lo que Dios te da. La clave que aparece muchas veces es temer a Dios, reconocer su poder, su control, su justicia. Sé que les irá bien a los que a Dios temen. Y la vida tiene sus tiempos, sus subidas y bajadas, pero Dios está en control. Aunque no entendamos todo su plan, no pongamos nuestra esperanza en cosas que no duran. Seamos inteligentes, aceptemos los tiempos de Dios y los regalos de cada día, a servirle con un corazón sincero y a respetar profundamente a Dios, porque Él juzgará todo lo que hagamos. Cuarto tema, el trabajo. Eclesiastés 6:7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Este texto nos indica que la falta de satisfacción del alma procede de trabajar solo por lo que se consume. Otra pregunta de Salomón fue: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Eclesiastés 1:3. También dijo: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. 2:24. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Capítulo 3, versículo 9. Conclusión. El trabajo no es solo la manera que tiene uno para ganarse la vida, sino toda la actividad del hombre en su vida debajo del sol. Esta frase debajo del sol aparece unas 30 veces en Eclesiastés para describir la vida cotidiana, viéndolo como un penoso trabajo o aborrecido trabajo. El trabajo humano, si no se dedica a Dios, no tiene valor permanente. Además, se define como sin provecho o vano, inútil. Este proceso de trabajar, gastar los recursos dados por Dios solo para las relaciones humanas, es una inutilidad. Incluso lo que quede de las posesiones después de la muerte, que pudiera ser derrochado de modo insensato por alguno de los que siguen vivos. Las ocupaciones terrenales son improductivas si se consideran el principal objetivo de la vida, cosa para lo cual Dios nos la dio. El predicador dice que si una persona percibe como un regalo de Dios cada día la existencia, el trabajo y provisión básica, entonces esa persona vivirá una vida abundante. No obstante, uno que busca estar satisfecho fuera de Dios, vivirá insatisfecho independientemente de lo que acumule. El proceso del trabajo es que Salomón no tenía nada satisfactorio o duradero. Por eso la expresión ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? También lo menciona como aborrecido trabajo. El trabajo duro y adquirir destreza a menudo son estímulos por la rivalidad envidiosa con el prójimo y el espíritu de competencia egoísta. Esas motivaciones son autodestructivas, pero también Salomón destaca el beneficio del trabajo. En 5:12 dice: dulce es el sueño del trabajador. 5:18 he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Versículo 19. Y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Cuando Dios permite que sus creyentes gocen de su trabajo y ganen de una manera justa lo que requieren para suplir sus necesidades básicas, ellos deben considerar que lo que tienen es un don de Dios y que deben emplearlo para ayudar a otros y que deben ayudar a la causa de Dios y a la propagación de su palabra. Dios quiere que sus hijos vivan una vida de moderación, que hagan buenas obras y vivan de una manera piadosa. Pablo diría esto: trabajando sosegadamente coman su propio pan, segunda de Tesalonicenses 3:12, y recalca: para no ser gravosos a ninguno de vosotros, versículo 8.
Enseñaba a trabajar diligentemente para cubrir las necesidades básicas y aún para proclamar la obra del Señor, es decir, que goce de toda su labor, al aceptar todo como un don del Creador, aún en un mundo bajo maldición. El hombre es capacitado para ver el bien de todo su trabajo. Eclesiastés 5:19. El Señor Jesús enseñó: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Juan 6:27. Se exhorta a todos los que siguen a Cristo que busquen sobre todas las cosas el reino de Dios y su justicia. Haciendo esto, todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33. En esto incluimos aún el trabajo secular. Punto número 2. ¿Qué convicción debe llenar al creyente con respecto al trabajo? Respuesta: haciendo con sus manos lo que es bueno. Efesios 4:28. También se destaca para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Esto debe ser nuestra convicción y también la palabra del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Quinto tema: la injusticia. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En esta lección vimos referencias de la parábola del Señor Jesús de Lucas 18 del 1 al 8 y que muestra a un hombre en posición de decidir en situaciones buenas o malas según los hechos de que tiene conocimiento, y al no tener una buena disposición para la resolución, terminó haciendo su trabajo con mala empatía hacia la solicitante, porque no temía a Dios y no respetaba al hombre. No sabemos qué pasó, qué hizo que pidiera la aplicación de la ley a su caso, y sí sabemos que buscaba apoyo o compasión constantemente de quien debía hacer lo necesario para que estuviera satisfecha de que su caso fuera atendido de la mejor manera. También en Santiago 2, del 1 al 4, enseña a no hacer distinción de hombres basándonos en su aspecto, posición o figura, sino que hay que aceptar a todos en su estado general, porque no somos nadie para compararnos o sentirnos superiores. Y si hacemos lo contrario, estamos en pecado y no mostraremos lo que hemos creído del Señor Jesús y sus siervos. En 1 Juan 5:17 se da a entender que toda injusticia es pecado, ya que manifiesta que el que la hace no tiene a Dios y entonces se comporta como si fueran normales y comunes sus actos. También en los versículos 3 al 17, que debemos estar seguros que no hay quien nos haga daño si nosotros seguimos el bien, porque si padecemos por causa de la justicia, bienaventurados somos. Así, después de esta referencia se llega a la posición en que, sin valoración de lo recto y verdadero, los hombres se vuelven insensibles e impíos al dejar de hacer lo bueno para todos. El tema de la injusticia está presente en los hombres impíos y en la ansiedad de tener algo que los lleve a una posición de poder o autoridad en la que otros estén sujetos a obedecer para conseguir sus necesidades o beneficios. Hay motivos para malamente practicar la injusticia, como el querer demostrar una superioridad hacia nuestros semejantes, y con ello solo se hace que no se crea en las personas que sí tienen la voluntad de hacer el bien común. Es difícil entender la situación por la que se obra con injusticia, además de pasar por encima de las situaciones y las personas, ya que los que incurren en eso parecen no tener una formación de valores, o tal vez pasaron por una experiencia que los cambió para llegar a ser lo opuesto a lo recto. Como el juez injusto, que solo atendió después de haber pasado tiempo y para que no le siguieran importunando, tal vez en su tiempo personal o en su espacio privado. La injusticia en las personas es una mala muestra de que ha faltado
una guía basada en valores de bondad, empatía, amistad, etc. El no tener temor a Dios y a las repercusiones, ya que con ausencia de Cristo en la vida, habrá días difíciles para los que viven así, de esa forma. También para los que tenemos formación cristiana debemos saber que tal actitud es pecado, que no construye para bien, que debilita la relación humana y que aleja de la doctrina que hemos aprendido y del ejemplo del Señor. Si en la vida hemos visto o sufrido injusticia y no hemos podido hacer nada para evitarla y mejorar la situación, debemos saber y confiar que hay alguien que nos tiene de su mano para hacer justicia. Nuestro juez justo es el Señor Jesucristo. Él es el ejemplo único de tales sucesos, ya que siendo hijo y estar a la diestra del Padre, se mostró humilde y obediente para llevar los pecados del mundo. El gran justo por los injustos. No hay forma humana para entender tal demostración de amor y sacrificio por nosotros que sin merecer gracia rebasó lo insensato y ruin de su propia creación. Así nos dejó muchos ejemplos de amor y sacrificio, justicia, empatía, etc., que debemos seguir lo más que se pueda en sus actos, como nos dice en 1 Pedro 3, 8 y 9. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Oremos. Señor y Dios nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que hemos podido estudiar, aprender y considerar al leer en el libro de Eclesiastés acerca de estos 5 temas en este trimestre. Te rogamos que nos ayudes a poner en práctica lo aprendido y a compartir con otros lo que nos has enseñado, y también a evitar aquello de lo que se nos ha advertido. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.